Los principales índices económicos están cayendo bruscamente en Wall Street a medida que los casos de coronavirus vuelven a aumentar a nivel global. La incertidumbre también ha afectado a otras bolsas del mundo, como la de París, también la de Londres. Queremos analizar el escenario económico, cómo afecta a Chile también, junto a Carlos García. Él es académico de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. Carlos, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Buenos días. A ver, ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto, ¿Sí? Lo escuchamos perfecto. Hablemos y tratemos de aterrizar lo que está pasando en las bolsas del mundo, la volatilidad, la inestabilidad, cómo la pandemia sigue afectando y está plenamente vigente a Chile. ¿Qué significa o en qué escenario externo nos estamos moviendo en el marco de este coronavirus, Carlos? A ver, el escenario externo está volátil. Por ejemplo, había habido un rally que había significado un aumento en el precio de las acciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero la Reserva Federal básicamente lo que dijo es que la situación económica no iba a estar tan buena como lo esperado, pero dijo una cosa muy especial. Habló de un rebrote y el rebrote fue básicamente lo que llevó a que ayer los mercados cayeran bruscamente. Ese es lo que uno ha visto en estos 2 días, digamos. Claro, y ahí hay Ahora, una situación súper compleja, porque en el fondo, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, se está tratando de volver a una mediana normalidad para poder activar la economía, pero al mismo tiempo esta amenaza de los rebrotes, no solo en Estados Unidos, también en otros lugares del mundo, tiene un impacto en las bolsas que empiezan a decir, bueno, parece que la normalidad no está pudiendo volver y a lo mejor venga ahora algo, no sé si peor, pero algo similar a lo que ya tuvimos en el pic del coronavirus en esos países. bueno, respecto a ese tema, es muy difícil establecer lo que va a ocurrir. Yo creo que mientras no tengamos una vacuna, esencialmente vamos a vivir este miedo y estos cambios entre comillas, de humor de las bolsas y estas caídas abruptas o recuperaciones por alguna noticia que se dice que sí ahora va a haber una vacuna, que no, de que hay algunos estados en Estados Unidos que está aumentando, o hay problemas en la América o en Europa, digamos. Vamos a tener que vivir con esa incertidumbre mientras no tengamos una solución, digamos, de base de este problema. Ahora, ayer la OMS descartaba una vacuna para este año. Uno podría presumir entonces que durante todo lo que queda del año vamos a tener un panorama externo súper volátil como este. ¿Y qué repercusiones tiene eso para Chile? Mira, básicamente el tema del escenario externo, hay que tener cuidado con ese tema porque en realidad, sobre todo Estados Unidos y en segundo lugar Europa, están haciendo las cosas relativamente bien, desde el punto de vista económico. Ellos han implementado programas de política fiscal y monetaria muy expansivos que han permitido que los mercados tiendan a recuperarse. Entonces, desde un punto de vista, digamos, global, la economía chilena debiera enfrentar un escenario externo bastante más favorable a finales de este año y principios del otro. ¿En qué se traduce para, no sé, el ciudadano común y corriente que nos está mirando, que hoy día además está muy preocupado por la situación, no sé si llamarla interna, pero por la situación de nuestro país, por la crisis sanitaria, que se pregunta qué va a pasar con su trabajo? ¿En qué puede repercutir el que el escenario externo sea favorable? ¿Eso va a apuntalar de mejor manera una recuperación económica para Chile una vez que, y esperemos sea pronto, podamos ir volviendo medianamente a la normalidad? Por supuesto, es decir, un escenario externo favorable sin duda que significa, por ejemplo, un precio del cobre estable. Eso significa que el Estado va a recibir los ingresos necesarios para seguir manteniendo políticas sociales, gasto en salud, en educación. En ese sentido, además hay otro tema es que las tasas de interés están muy bajas. La FED anunció que iba a tener tasas igual a cero de aquí hasta el próximo año, lo que significa que el país también se puede endeudar a tasas bajas. Eso significa que se pueden implementar una serie de políticas de endeudamiento que van a permitir sostener los planes del gobierno, y eso se va
va a significar que se puede frenar la caída en la producción, en la tasa de desempleo. Ahora, obviamente que todos estos datos son datos desagregados. Si uno entra en la vida de cada uno, obviamente que estar desempleado es un drama, ¿me entiendes? Pero todo esto indica de que si uno pudiera tener una visión más global, es que a partir como de septiembre, octubre, debiéramos empezar a regularnos con todo este tipo de planes, tanto internos como externos. Ahora, qué bueno que toca el tema del endeudamiento, porque se está discutiendo hoy día un gran acuerdo por la reactivación económica. Bueno, hay distintas propuestas. Está la del gobierno por 10.000 millones de dólares. Sale también esta nueva propuesta de un grupo de expertos bien transversal que ha sido bien aplaudido. Y hay una diferencia ahí de 2.000 millones de dólares en lo que está proponiendo cada uno y el umbral del plazo que se corre un poquitito más en la de los expertos a 24 meses. Pero los expertos que están proponiendo esto dicen que esto se financia con mayor deuda. Y usted, Carlos, está diciendo que con un buen escenario externo se pueden tener mejores tasas. Por lo tanto, las condiciones para que Chile contraiga esas deudas serían más beneficiosas, serían buenas condiciones. Por supuesto. A ver, respecto a los planes digamos, de política fiscal que se ha estado discutiendo, hay que tener cuidado, porque de repente la gente o digamos, como tú dices, el ciudadano común se puede confundir respecto a estos planes digamos, de salvataje, pero son relativamente modestos, ¿ya? Estamos hablando de un 5% del PIB en términos de ayuda. Hay que recordar, para poner esto en contexto, que el 2008 es una política donde los recursos abarcaban, no recuerdo bien, pero aproximadamente un 3,5% del PIB. Una recesión que fue bastante menor que esta va a ser 5 o 4 veces más grande. Entonces, es un programa, si son 12.000 o 10.000, está bien, pero no es una solución para salir de la crisis. Carlos, entonces para usted se quedaría corto el plan que hasta ahora se está esbozando. Esto se tiene que negociar y tiene que llegar a tener luz verde, digamos, pero lo escucho claro y me hace sentido porque la crisis del 2008-2009 fue bastante menor. O sea, la crisis que estamos hoy día es inédita, escapa prácticamente a todas las normas de los últimos años y no solo nos afecta a nosotros, sino que al mundo entero, y creo que de manera más generalizada que la crisis anterior, que también afectó a gran parte del mundo, pero esta sí que no ha dejado a nadie indiferente. Exactamente. Mire, para poner en contexto, por ejemplo, de Estados Unidos, que es una supereconomía flexible, llena de progreso, de innovación, tiene una política fiscal que es aproximadamente el 15% del PIB, es 3 veces más de lo que nosotros estamos pensando. Además, con un Banco Central muy activo, comprando deuda del Tesoro y deuda privada, varios trillones de dólares para poder sacar a la economía. Y eso es lo que hemos visto. Hemos visto que la economía norteamericana, del punto de vista económico, el tema sanitario es otro tema, pero desde el punto de vista económico ellos han respondido y la economía está saliendo pero con ese tipo esa magnitud de recursos involucrados. Que son bastante más pequeños en el caso de Chile. Estos son programas que van a ser paliativos, pero no pensemos que van a ser la gran solución porque no lo son. Ahora, tener paquetes de medidas por más del 5% del PIB, que es lo que se está planteando hoy día, el contraer más deuda, es una situación que luego Chile podría enfrentar, porque aquí se habla mucho de la conciliación entre la reactivación económica, pero también la responsabilidad fiscal, el que en el fondo después no te agarre la máquina y no puedas, en el fondo, responder a los compromisos de deuda que Chile vaya asumiendo. ¿Cuánto más margen cree usted, Carlos, que existe? Porque habrá que conciliar, yo me imagino que aquí la responsabilidad fiscal efectivamente es muy relevante. Sí. A ver, aquí hay que preguntarse quizás cuánto necesitamos para poder salir de esta crisis. Probablemente habría que duplicar el plan
de 5% del PIB. Y en ese sentido, el Estado debiera pensar seriamente en endeudarse más. El endeudamiento de Chile el año pasado era cerca del 30% y hay algunas proyecciones que podría llegar a 40%. Aquí hay una cosa muy importante que hay que entender, porque mientras la caída sea más grande, lo que va a ocurrir es que los recursos fiscales también se contraen, los recursos que digamos que se obtienen a través de los impuestos. Entonces esto es como la pana cuando uno no le echa benzina al auto. No sé si me entienden, en el sentido de que como nunca se decide a tener una política para enfrentar la situación, se empiezan a acumular las pérdidas y se empieza a aumentar el déficit. Entonces sería bueno discutir esto, plantearse cuánto se necesita para tener una política razonable, por ejemplo, endeudarse en un 5% adicional del Producto Interno Bruto, y ver, discutir cuáles serían los impactos, digamos. Ya, y hacerlo con la celeridad suficiente para que no se siga ahondando o profundizando, digamos, el daño a la economía. Ahora, Claro. en eso están y deberíamos tener un acuerdo, me imagino, pronto. Por lo menos la propuesta de estos economistas ha sido bastante bien recibida y al parecer ahí el ministro de Hacienda también se podría allanar. Ahora, ¿cuáles van a ser para usted o en las proyecciones las principales repercusiones de lo que estamos viviendo, de este escenario externo que está tan volátil? Acá muchos temen lo que vaya a ocurrir con el IMASEC. Hay ya algunas proyecciones que hablan de un IMASEC tremendamente contraído nuevamente y también con el desempleo, que es el talón de Aquiles de las familias al final. ¿Cómo proyecta usted que se vienen los próximos meses? Junio, julio. Se vienen muy malos. Muy malo. Yo tengo la impresión que las proyecciones de estos que se están haciendo en la prensa están muy optimistas. Pensemos nuevamente en el resto del mundo, es decir, economías mucho más fuertes que la chilena. Estamos hablando de países de Europa, Estados Unidos, Alemania, tienen caídas de 6%, 7%. Y la prensa y los expertos en Chile están pensando en caídas de 5, 4,5%. Entonces, lo más probable es que la situación sea bastante peor de lo esperado. Y en términos de desempleo, el término de desempleo, en una situación, digamos, crítica podría llegar a 11 o 12% la tasa de desempleo. Recordemos que cada punto de desempleo son 90.000 personas desempleadas, una gran cantidad de trabajadores sin empleo. Entonces yo veo difícil la situación en los próximos meses. Bien, pues vamos a ir monitoreando y quedándonos bien atentos, Carlos, a lo que se vaya a pactar, lo que se vaya a cortar y cómo eso en el fondo pueda repercutir en esa anhelada reactivación económica. Muchas gracias por este análisis, Carlos García, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. Que tenga un buen día. Pues gracias a usted.